15 minutos aquí en todo el país, tiempo que aprovecho para decirle, y se veía venir, y lo adelantamos aquí en el Sol de la Tarde, la OEA, que no sirve ni para un botezo, pero para joder los países siempre está presente. La OEA convocó a una reunión extraordinaria para tratar las deportaciones masivas de haitianos de República Dominicana. Yo le voy a decir lo siguiente, señores del gobierno, no le hagan caso a la OEA, porque como decía Carlos Puebla, si es una cosa tan fea, hay que reírse de la OEA, que eso no ha servido nunca para nada. Entonces, oye esto, todo el mundo deporta haitiano. Ahora República Dominicana deporta una reunión de la OEA, para que ustedes vean a dónde va el nivel del abuso. Y otra información, dice Guido Gómez que el bloqueo de señales en la cárcel le va porque va. Bueno, Guido está empeñando su palabra de una forma bastante compleja, porque ese es un tigueraje grande, más de los que están afuera que los que están tras la reja. Y tengo otro, sí, los que cuidan la cárcel son más delincuentes de los que están atrás. Y tengo otra. A Jochi Gómez, oigan esto, atención patria. Patria sufrida y amada, pateada en las entrañas, oigan esto. A Jochi Gómez le incautaron 5 armas, 25 relojes. El reloj es 250 millones de pesos. No me dejen esa vaina para uno no morirse de un infarto. Está con nosotros un amigo, ya había sido anunciado, amigo de mucho tiempo. Muchas entrevistas hemos hecho con él a través de este ejercicio y de este trabajo. Importante dirigente pasado del Partido de la Liberación Dominicana. Llegó casi un tiempito después, creo que un año después de la fundación del partido, era poco tiempo después. 50 años en la política y en el PLD. Expulsado sumariamente, recientemente con nosotros, Carlos Amarante Baré. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Nieves, a nuestro querido Fafa, Ivonne, Félix, mi hermano. Y amigo. Jóvenes. Es correcta la pronunciación. Es lo que le interesa, hay que sepa bien filmar. El nombre no le importa mucho. Y a los amigos televidentes y radio oyentes, pues, buenas tardes, aquí estamos. Bueno, Carlos, te ha llegado. Esta entrevista estaba pautada desde la semana pasada a raíz de la decisión del Tribunal de Ética del PLD de haberlo expulsado a usted. No fue que lo invitamos hoy para no. Estaba pautada desde hace una semana. Así es, y qué bueno que está aquí porque justamente a raíz de la expulsión consultábamos con algunos dirigentes del PLD. Nunca pudimos llegar al punto de por qué fue expulsado. Que sí era un asunto emocional, dijo uno. Que sí es que él quería irse y entonces se le adelantó, decían otros. Que si violó los procedimientos. Carlos Amarante Baré, ¿qué pasó? ¿Por qué fue la expulsión? Yo quisiera... Porque usted llega en el momento del paquete fiscal. La venia de ustedes para iniciar esta conversación por lo que yo creo que es más importante en este momento. Esto es importante, pero para el pueblo lo más importante es lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo en el Congreso. Si me lo permites, Ivonne, yo quisiera como abordar primero Adelante. este tema sí. De la reforma fiscal y el conjunto de reformas que está impulsando el gobierno, y luego entonces entramos en este... ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Miren, yo estoy realmente sorprendido de la actitud que ha tomado el gobierno dominicano con respecto a este proceso de reforma. No hay dudas de que el gobierno tiene una mayoría absoluta para aprobar lo que le dé su santa gana en el Congreso. Sin embargo, cuando se acometen reformas que tocan el sistema político, constitucional, cuando se acometen reformas que tienen que ver con las relaciones laborales y sobre todo cuando se le presenta al país un paquetazo impositivo como el que se presentó ayer, a mí me parece que el camino más sensato del gobierno es el de la discusión amplia y participativa de los diferentes actores
que de una u otra forma son tocados por ese conjunto de reformas. Yo pensaba que el presidente Abinader, a esta altura del juego, iba a tener 3 mesas conformadas. Una mesa para la reforma constitucional, una mesa para la reforma laboral y una mesa para la reforma fiscal y tributaria. Algo así como lo que estaba previsto para conocimiento del pacto, que habían intervenciones distintas, incluido el sector social. Pero no hay nada de eso. Esto ha sido sin pasar por gol. Sencillamente el gobierno con sus técnicos la ha elaborado, aquí está, digan lo que ustedes quieran, pero ya eso va para el Congreso y rápidamente se escucha, pero no se le toma en cuenta y se aprueba la reforma como originalmente el gobierno la ha concebido. A mí me parece que ese no es un gesto democrático. Cuando se vaya a votar, evidentemente que tienen la mayoría para aprobar. Pero los sistemas políticos no solamente se trata de mayoría y de minoría. Los sistemas democráticos sobreviven y se fortalecen a partir de la legitimidad con que se aprueban las decisiones. Legitimidad quiere decir, la legitimidad no tiene que sustituir a la mayoría, pero sí es un proceso de involucramiento social de los diferentes actores, de las diferentes fuerzas sociales, productivas, económicas, en fin, que participan y que logran en esa mesa de discusión, generalmente logran determinadas concesiones, se llegan a determinados acuerdos, que si bien no varían totalmente la propuesta original del gobierno, sí se logran modificaciones importantes que hacen que esa reforma sea acogida de una manera más tranquila, más en calma por los actores afectados. Pero aquí no pasó nada de esto. Aquí se entiende que en las elecciones del 19 de mayo, el PRM, el gobierno, obtuvieron una mayoría que es para aplastar a todo lo que está en el medio. Y eso no es un gesto democrático. Siempre se ha hablado de grandes pactos. Cuando usted tiene una mayoría como la que tiene el PRM y tiene el presidente en el Congreso, es la oportunidad para impulsar grandes pactos, porque usted tiene sobre la mesa su mayoría, pero también tiende la mano para la discusión y buscar determinados consensos que legitimen lo que usted está decidiendo. Aquí va a haber aprobación de reforma constitucional, de reforma tributaria, pero serán legales, serán constitucionales, pero van a carecer de cierta legitimidad. Y yo me pregunto, ¿y por qué ese escenario que yo estoy totalmente de acuerdo que usted está presentando, con un mandato que por ley se hizo hace ya 12, 10 años, no se aprovechó anteriormente? Eran las mismas condiciones. Se fue posponiendo, porque los políticos, evidentemente, a los políticos no les gusta marcharle a las reformas tributarias. Por eso siempre parches, pero el gobierno, evidentemente, yo no niego la necesidad de una reforma, porque déjeme decirle algo. En la concepción que yo tengo de un modelo económico y social, prevalece que haya una importante contribución en términos de presión tributaria del PIB. Con el 15-16% que tenemos, es verdad que no da para resolver los grandes y acuciantes problemas de la sociedad dominicana. Yo entiendo que debe de subirse, pero eso tú tienes que subirlo en un consenso y en un acuerdo. Porque, vamos a ver, en toda reforma tributaria hay una pregunta clave: ¿quién paga? Y yo he visto, porque yo no tengo la ley, veremos la ley, cómo se concretiza en términos legislativos. Yo estudié en un país que la presión es 40, pero penalizan hasta la ostentación y la fantasía. Bueno, entonces yo hasta ahora, por lo que expusieron ayer, que están los diarios, lo que veo es que se va a ampliar
Pero, la profesor, base del ITEVIS, se va a ampliar la base del ITEVIS, que ahora le van a llamar IVA, prácticamente a todos los productos que se consumen en la República Dominicana. Y a mí me parece que esa decisión que no va acompañada de impuestos a los grandes patrimonios, me parece que es una propuesta altamente regresiva por parte del gobierno. Y no me sorprende que sea regresiva, porque hay una mentalidad empresarial en el Palacio Nacional. Lo social aquí, bueno, que le van a poner 1.500 pesos más ahí a una tarjeta, qué sé yo, para los pobres. Pero vamos a ver, el motor que impulsa las pequeñas empresas, la clase media, queda como la mortadela en el sándwich. No tiene ningún tipo de compensación social. profesor, Pero los pobres, porque parece que la reforma la van a aprobar y va a entrar el día 1 de enero. Cuando usted vaya el día 1 de enero, ¿de qué que estamos hablando? Miren, los espaguetis, el café, el ajo, la cebolla, la carne de res, la carne de cerdo, la pica pica, los salami, el ñame, la batata. Esto es una locura. profesor, pero en estos días Eso puede traer consecuencias sociales. Tuvimos aquí a Entonces, Guarocuya. yo espero que en este espacio de discusión en el Congreso el gobierno modere sus apetitos y además que nos explique bien cuál es la reforma Profesor, fiscal, porque hasta ahora no la hemos visto. Hay muchas cosas que hablar de El esa control reforma del gasto fiscal. no lo hemos visto. Aquí estuvo Guarocuya Félix, es compañero suyo hasta el otro día. Y precisamente esa fue una de las cosas que le planteamos. Yo nunca dejaré de ser compañero de lo del PLD. Ah, bueno. Ni nunca he dejado de ser compañero de lo de la Fuerza del Pueblo. Ok. Ni dejo de ser compañero de los amigos del Partido Revolucionario Dominicano. del Partido Revolucionario Dominicano. Los del PRM son mis amigos. Estos son mis compañeros. Entonces, mire, ¿qué sucede? Que precisamente por ahí fue, y eso que no teníamos todavía la información de cómo era el alcance de la reforma fiscal, que evidentemente es fiscal porque transforma inclusive la estructura de recaudación del país con todas esas medidas que han tomado, además de tributaria. Y a Guarocuya como que no le gustó que yo le dijera que en el pasado le pusieron parches tributarios y no una reforma fiscal. Entonces, ¿cómo puede la oposición que gobernó por tantos años hacerle reclamo de que ahora está haciendo una reforma fiscal cuando la ley lo obligaba, el pacto fiscal y la ley de asuntos de estrategia nacional lo obligaba? Entonces no lo hicieron, porque todo el que se metía en eso corría peligro de perder una reelección que siempre es tan reeleccionista. Debió haberse hecho. Yo voy más lejos. Yo soy partidario de una profunda reforma tributaria que transforme el modelo económico y productivo en la República Dominicana. Porque nosotros tenemos un Estado que no recauda lo suficiente para resolver los grandes temas sociales, de educación, de salud, de construcción de infraestructura, de inversión social. Eso es cierto. Y ese dinero evidentemente que hay que buscarlo. El asunto es cómo lo buscamos. ¿A quién le cucuteamos el bolsillo para que aporte más? Porque la evasión fiscal, dice el economista siriaco, que si lo logran resolver, reportaría el 5% del PIB la evasión fiscal. Sí, pero tú sabes que eso no va a pasar. Ah. La reforma tributaria, Eso lleva 15 la reforma años. tributaria tiene que ir acompañada de un cambio en el modelo económico y productivo. Yo he planteado, lo planteé en el 19 cuando tuve aspiraciones presidenciales. La República Dominicana tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia agroindustrial en el Caribe y en América Latina. Posición, ubicación geográfica, su clima, su agricultura, Los valles intramontanos, la llanura. la disposición al trabajo de sus hombres y mujeres, la ubicación geográfica, El agua. pero ha faltado la voluntad política, porque un modelo exportador
es lo que nos va a permitir dar el salto de una sociedad un poco por debajo de medio desarrollada a una sociedad opulenta en términos de desarrollo económico. Eso es a lo que yo aspiro. Pero eso requiere de una visión política que lamentablemente no la han tenido nuestros líderes cuando han estado en la presidencia. Tú estás planteando un problema de fondo. Así es. La visión predominante sobre las reformas es una adecuación a conveniencia de lo que las hace. Coyuntural. No es con relación a enfrentar y superar problemas. Como tú dices, la esencia de una reforma debía ser incrementar la producción, los ingresos y favorecer a los jodidos. Debía ser eso. Pero eso implicaría un cambio en la visión de los partidos y de los políticos. Y una muestra es que los políticos han evadido enfrentar los cambios, porque no hay manera de evadir cuando hacen cambio que ellos son unos socios de los sectores beneficiarios del orden. Por ejemplo, una reforma fiscal... Si no socios apoyadores. Una reforma fiscal tiene que abordar primero la evasión y segundo la impunidad con lo que se abusa de la administración. Yo no he visto ningún gesto de eso en la reforma fiscal. Porque aquí la gente sabe que el que manda impone, que la regla no es la ley, es la voluntad de los que mandan. Sí, aquí hay una degradación de la política y cuando tú hablas de reformas no puedes pasarla por alto. En esa reforma lo que está en juego es ese ajuste tradicional, no lo que tú estás planteando, que hacer una visión que nos cambie, un cambio que nos transforme de modelo. Pero mientras tanto, tiene una cosa positiva. ¿Cuál es, Fafa? Que mientras todos ustedes evadieron la reforma, usted la asume. Bueno, Fafa, pero esta reforma... Usted tenía también la capacidad de decir que el pasado bueno, no tiene Fafa, regla. lo que sucede, Fafa, es que si es para hacerla mal hecha, ¿para qué hacerla? No, nada es peor que no hacerlo. Nada es peor que la evasión. Fafa, Con esas yo recuerdo, capacidades que usted está Fafa, mostrando, yo recuerdo, Fafa, Carlos. en el año 1984, y no quiero que eso se repita aquí, pero en el año 1984, Fafa, aquí perecieron centenares de personas, mucha gente cayó presa, fue perseguida, fue golpeada por la poblada que hubo, precisamente porque la reforma, los parches de ese tiempo, no era que no eran necesarios, es que fueron regresivos. Porque aquí hay un tema que nadie quiere meterle el pico, Discúlpeme, que Carlos. es a las grandes fortunas y a los grandes patrimonios. Discúlpeme A un los paraísos momentito. fiscales ahora Discúlpeme un momentito que meto la cuchara ahí, pero si había tanta claridad, y usted es un ejemplo de ello. Recuerde que yo no fui presidente. Pero no fue presidente, pero era parte de. Entonces, con Claro, esa y lo asumo. con esa claridad de lo que debía hacerse, vuelvo y repito con lo que estoy de acuerdo. ¿Por qué habrían de hacerlo mal hecho, como usted dice? O sea, no se hizo porque para hacerla mal, mejor no se hacía. ¿Qué lo impedía? ¿Cuál era el nudo gordiano? Yo no estoy diciendo que los que no la hicieron antes era porque se la iban a hacer bien o la iban a hacer Y no mal. hablo del 92. Simplemente no la quisieron hacer. Ah, bueno, ahora sí. Se hicieron algunos parches. Ahí sí, ahí no estamos más tenían claros. la presión Ok. Ni la que fue conciencia creciendo. de su papel. La presión macroeconómica que ha ido creciendo a partir del tema de los préstamos. Todo esto ha ido creando una presión muy fuerte sobre el gasto. Y evidentemente que eso no se hizo y debió haberse y llegó hecho el COVID, hace tiempo. y llegó el COVID. Y vuelvo y repito, el presidente tiene, tú te sientas en una mesa a negociar, para decirlo, recordando una conversación que tenía con un periodista, Rubén Blay. Y le decía, bueno, yo tengo mi título de Harvard, que es como una pistola 45 que la pongo en la mesa. Bueno, ellos tienen una mayoría que su pistola 45 la ponen en la mesa, pero vamos a hacer un pacto que transforme el modelo. Es que no hay transformación del modelo. Aquí, tú sabes lo que es. O sea, vamos a ver, el pobre va a pagar ITEVI por el salami, pero el multimillonario también va a pagar ITEVI por el salami. Dime dónde está la progresividad de eso. La equidad. No, se están violando los principios de equidad y de justicia social. Y eso yo creo, porque también pudiera ser que el presidente quiere ver la reacción para después acomodar.
Ojalá y así fuere. Doctor, bueno, la realidad es que como su nombre lo indica, los impuestos son impuestos. Y la reforma de Balaguer del 92 que la hicieron en el PNUD no hubo mucho margen tampoco. Y los roneros que hoy están gritando, le gritaron a Danilo también en el 2012 y también le pusieron los impuestos. Y no estoy yendo al pasado para justificar el presente, sino para explicar un poco que decidir qué poner y qué imponer es un proceso difícil. Pero mi pregunta es, concretamente, usted señalaba que la reforma no es progresiva. ¿Qué opinión le merece? Y creo que es un gesto de mucha, y esto es una opinión personal, un gesto de mucha valentía del gobierno. ¿Qué opinión le merece la propuesta de desmonte de algunas exenciones que son esenciales para el sector empresarial al cual el presidente sin duda forma parte, como el Confotur, Proindustria, la industria textil, la cinematográfica? O sea, el empresariado yo creo que va a cargar pesado en esta reforma también, y de hecho usted lee los titulares, los principales gremios del país, AIRD, CONEP, Azonahore, y todo el mundo está gritando por la reforma. Evidentemente no es por su carácter regresivo solamente. Mira, yo sé que aquí hay unas exenciones que se estiman que andan por los 200.000 millones de pesos. Y yo pienso que sí, que todo eso debe de revisarse y debe de discutirse en un plano de sensatez. Porque lo peor que puede pasar es que resulte, como dice el refrán, peor la medicina que la enfermedad. Nosotros tenemos un sector productivo que durante muchos años no innovó, que no se modernizó, pero que necesita ser empujado por una visión de Estado para que generen las suficientes riquezas y las suficientes divisas para que este país avance. Los aportes de la industria a nivel de exportación no llegan a 3.000 millones de dólares en República Dominicana, exceptuando la zona franca. Si yo quiero un sector productivo local, tanto empresarial como agroindustrial, que pueda estar al nivel del turismo y al nivel de las remesas. Ahí es donde vamos a tener el gran salto en el desarrollo del país. Pero yo no veo que nadie está hablando de eso. Esto es arreglando cosas. Te quito esto, pero tú verás que por otro lado te complazco con lo otro. Yo creo que el gobierno tiene la oportunidad no solamente de hacer una reforma tributaria, tiene la gran oportunidad de replantearnos entre todos un cambio de modelo para que este país dé el salto definitivo. Mientras tanto, esto es lo que será, es un parche más grande. Amarante, bueno, a raíz de los comentarios que está haciendo, por lo menos yo me sorprendo, porque la voz popular en el PLD es que usted está negociando para ir al PRM. Entonces, como que luce contradictorio. ¿Cuál es la verdad de este hecho? Y ya metió ahí el tema. ¿no? Vamos al tema. No, el tema. Dobló en U. Sí. Eso se llama viraje rápido a primera. Sorprendiendo al corredor. Él le pregunta para dónde va y yo le pregunté que por qué se fue. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Pero yo quería expresar, no sé si Fafa quería. Pero vámonos con la pregunta, porque el tiempo nos apremia y nos queda poco. Pero usted va para algún lugar. No me diga que queda poco, porque me citaron a las 3 y me citan a las 3:20 aquí. Le ponemos un regalito más, no se preocupe. No. ¿Para dónde va y por qué lo fueron? ¿Para dónde va y por qué lo fueron? No, miren, en realidad, yo lamento mucho tener que hablar de este tema. Y lo he dicho claro. Si Danilo me hubiera separado el partido, me hubiera votado el partido, y sin más, yo no reacciono. Ni le hubiera dado seguimiento a eso. Es un fait accompli y dejamos eso así. Pero yo he dicho que él se equivocó conmigo, porque él me mandó a votar con deshonra del PLD. Y yo le he dicho a Danilo que la familia Amarante Baré y Amarante García son dos familias honorables, honradas, que se han sentido lastimadas por la forma que él ha usado contra mí, por un asunto eminentemente político, porque yo no tengo nada personal contra el presidente Medina. Es un hombre a quien yo aprecio y a quien yo admiro y valoro sus logros gubernamentales.
pero que tiene graves deficiencias para manejar, para gestionar los conflictos internos en una organización política. Y desde que se convirtió en el líder del partido, que se convirtió en el líder del PLD, cuando ganó con el 62%, a partir de ahí ya tuvo una mayoría en todos los organismos del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y para qué sirvió eso? Bueno, para que el PLD se dividiera, para que el PLD perdiera las elecciones, para que de 62 bajáramos a 10%, para que haya, como dicen algunos medios, una estampida de gente que pierde la esperanza. Entonces, lo que levantamos la voz, yo que levanté la voz, para que el PLD pudiera reencontrarse y de una forma autocrítica, evidentemente, poder hacer la reconexión social que necesita para que siga siendo un partido importante de la democracia en este país. Entonces a mí se me persigue, a mí se me maltrata. Pero usted Entonces eso evidentemente es una señal de que ahí las cosas no van a cambiar para bien. Y quiero aprovechar, ya que tratamos este tema, para darle las gracias a Jóvenes por su brillante artículo, porque tú no sabías lo siguiente, a propósito del debido proceso, que vi que estaba hablando con Iván aquí, que no estaba como al tanto de todo eso, porque nadie estaba al tanto. Nadie. Eso fue un palo acechado. Porque eso lo decidió Danilo Medina a las 4:35 de la tarde del jueves. El viernes a las 11 me mandaron una citación por WhatsApp. A la 1 me la repitieron por WhatsApp. Y citándome para el sábado a las 9. Naturalmente yo no fui porque sabía que Danilo me tenía mi paredón ahí para guillotinarme. Pero en esa sentencia, en esa resolución, ellos no pueden argumentar nada. Porque imagínate tú, el derecho común es el derecho supletorio en todas las materias jurídicas. Y resulta que por lo menos tú debes ser citado con un día franco. Un día franco son 72 horas. A mí me citan con 11 horas. Ya tú puedes ver. Ya tú puedes ver lo rápido y furioso que estaba por ahí. Mire, era como que estaba en Capilla Ardiente. Una cosa, usted acaba de decir algo y quería preguntarle, porque a ver si entendí bien. Esa imposibilidad gerencial interna del el expresidente Danilo Medina, ¿es lo que provocó finalmente la división y la salida de Leonel Fernández? Sí, pero claro. Mira, o sea, que fue responsabilidad en el año hay dos hechos que son no iguales, pero muy parecidos, con reacciones diferentes. Recuérdate que yo trabajé muy de cerca con el presidente Medina. En el año 2006 fui a su casa y le dije, siendo director de migración, y le dije, te voy a apoyar. ¿Cómo? Digo, sí, te voy a apoyar. Se sorprendió. Porque pocos funcionarios fueron a apoyarlo. No, era tiempo del maestro líder y guía. Entonces yo enfrenté al que daba los decretos, porque tienen una campañita. Sí, de que ahora no tiene decretos, en ciertos medios hay una campañita. No, lo que pasa es que él se va del lado de Danilo porque ya no da decretos. Yo tuve un choque en el 2006-2007 con el presidente de entonces, que era el que daba los decretos. O sea, Leonel Fernández. Entonces, así es. Entonces, óigame esto. En el año 2011, los reeleccionistas que querían que el presidente Fernández siguiera, salieron a recoger firmas. Sí. Y se fueron a la Media Naranja y llevaron 2 millones. Yo recuerdo, siempre se decían los carritos de Félix. Los ingenieros constitucionalistas. Entonces, bueno, un gran amigo Félix. Y bueno, y entonces llevaron 2 millones de firmas. Y Leonel, recuerdo que dijo que él iba a imitar a Aníbal y que no iba a entrar a Roma para no destruirla. Sí. Y dijo, se echó a un lado. Y dijo esos 2 millones de firmas para que ayuden al PLD a que siga en el gobierno. Pero puso una foto en la 27 que el destino. No. Sí. Lo que así. Que era el destino de los dominicanos. Pero ese no es el tema. El tema es que el 16 de agosto del año 2012, a las 10 de la mañana, Leonel le puso la banda presidencial a un compañero de su partido. Sí. En el año 19 se dio una situación parecida.
un conflicto de liderazgo. Con mucha factura. Pero Danilo decidió romper por la calle del medio, porque el presidente Medina entendió que ese 62 del 16 le daba facultad para todo, incluso para maltratarnos a un grupo de compañeros que le servimos se con violentaron mucha, el pacto con de los mucha 12 lealtad. puntos. El pacto Y de los 12 puntos se violentaron. Entonces ahí hubo un comportamiento diferente del líder, Amarante, ¿cuál fue el maltrato en que, ese ya, proceso? que ya era el líder. ¿Cuál fue el maltrato en ese proceso, en el 19? Hacia usted, por lo menos, como candidato. No, hacia mí no, hacia 6 hombres Hacia los que 6. fuimos, ¿Cuál fue el maltrato? que fuimos convocados por el presidente para que aspiráramos a la candidatura presidencial del PLD, y de buenas a primera, después que se montaron los mítines reeleccionistas, tú recordarás, y que no se pudo pasar la reelección y que hubo que dar un paso atrás. Y entonces sí, uno de ustedes será, van muy bien. Entonces el as bajo la manga. Mi querido compañero Gonzalo, así no, yo me retiré. Hiciste una rueda de prensa. Porque incluso era una competencia muy desleal la que había. ¿Por qué? Porque Palacio y el gobierno entero estaban apoyando al compañero Gonzalo y nos soltan en banda a nosotros. Todos los diputados que me apoyaban a mí, casi todos se fueron. Los alcaldes, todos se fueron, porque Palacio lo llamó. Entonces yo, ante esa situación, di un paso atrás. Y de una forma crítica salí. Pero, ¿cómo se resolvió aquel tema del 19? El presidente Medina, que era el líder, tenía el sartén por el mango, prefirió que se rompiera la casa. Sí, se dividió. Y se dividió la casa. Y como dice la Biblia, reino dividido. Pero el presidente no Fernández vence. planteó algo que si usted se Y atrevería aquí estamos a en la reivindicar. oposición Algo que el presidente con todas las Fernández consecuencias que dijo, Amarante, si usted reivindica algo que dijo el presidente Fernández en aquel tiempo, que había que cuidarse del dictador del siglo XXI, refiriéndose a Danilo Medina. Pero yo no le llamo dictador. Son poses autoritarias. Pero no de dictador, porque tú sabes que los dictadores meten la gente Pero presa, ahora- los dictadores matan la gente. No se pueden banalizar los términos. ¿De acuerdo? O sea, Danilo no es un dictador, porque el dictador es Trujillo. El dictador es Pinochet. Y el dictador es el que impone, y dictador es el que impone. Autoritario. Ok, entonces se Eso rompió otra. la taza. Para no banalizar el término, porque entonces vamos a terminar pero rindiéndole los a los dictadores. Pero usted dice que No. Palacio tenía la sartén por el mango y bueno, con esa sartén por el mango prácticamente impuso a Gonzalo Castillo. ¿Es la misma sartén ahora igual en pequeño que tiene Danilo Medina? Por lo que muchos se han ido y que podría entonces también romperse la taza, en este caso el PLD reducir. Yo he dicho que lamentablemente hay una fuerza dominante en el PLD que yo he denominado una fuerza centrífuga y que se expresa, con un ejemplo para que la gente lo entienda, en una licuadora encendida pero sin tapa. Cuando tú le enciendes, tú sabes que tira todo hacia afuera. Así está ese grupo que domina hoy el PLD, expulsando todo hacia afuera. Y entonces, por eso tú ves que mucha gente, antes que lo expulsen, se van. ¿Y quién le da el botoncito de la licuadora? Va directo. Félix y Fafa tienen brevemente una pregunta. Bueno, primero por el Fafa, tiempo. cuando quiera Fafa. Fafa, adelante. Mire, tu exposición para mí es una evidencia de la degradación de la práctica de la política. Pues tú has vivido con un partido que tiene 20 años en el poder y en una lucha interna tú te refieres a que no había una guía, primero de propósito claro, ¿para qué que gobernamos? Es para aprovechar el poder, no para servir. Y la gente dentro de ese ámbito, cada quien buscaba su espacio propio. Y la motivación no era una promoción de proyectos, no era un compromiso de cambio, era una política de aprovechar la función. Fafa, tú eres muy absoluto, Fafa, y no es así. Pero así es. No es pero así, así Fafa. yo Los veo. 20 años de gobierno del PLD tienen grandes contribuciones al desarrollo económico, al desarrollo social. Pero lo que tú dijiste no apareció nunca. Con perdón, Un propósito, si vamos a eliminación de definitiva. pobreza en la República Dominicana. Es decir, ahí hay logros, Fafa. Que un hombre como usted, con tantas luces, no puede obnubilarse y solamente ver las sombras y no ver ni un rayito de sol Aguántate. en las gestiones del PLD que yo defiendo. En el PLD. Porque tengo que poner las cosas claras también. Predominó la Finalmente. corrupción y la impunidad
y no el servicio de echar adelante un proyecto. Finalmente. Hoy el desafío Pero es no, recuperemos un lo de- proyecto lo- de cambio. lo de la recuperemos un proyecto lo de la cambio. corrupción que es consustancial a todos los gobiernos en República Claro Dominicana, que sí. debo de decirte que no afecta ni es responsabilidad de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres del PLD. Amarante, En finalmente, defensa de ellos, que ya yo no pertenezco ahí, pero es la verdad. finalmente, ya para cerrar el Grupos tema, pequeños que hacen cosas. ya antes que nos saquen o nos lleven del aire, en el PLD dicen, se está diciendo en estos momentos, a raíz de su expulsión o salida del PLD, que usted no apoyó ni a Gonzalo Castillo ni a Abel Martínez en ninguna de las No, ni a campañas. Danilo, ni a Lionel, ni a nadie. Eso es- Porque esa es la propaganda estalinista. Ay. Es propaganda estalinista. ¿Qué hizo Stalin? De Borró a, Paco Redo, borró a Paco Trotsky de la Redo. foto. Lo borró de toda la foto. No hay una foto de la Unión Soviética de Stalin que aparezca el pobre Y Trotsky. después le metió un Picasso. Bujarin también lo borraron. Ay, Así ay, no ay. vi a todito porque lo fusiló a todos. Ay, 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 Entonces ay. vamos, no le haga Está caso bien. a eso. Félix. Amarante, finalmente le agradecemos mucho, pero yo quería despedirme con esta pregunta. Sí, claro. ¿Usted va para la Fuerza del Pueblo o tiene una nueva organización política? Yo no voy para el gobierno. Yo no voy para la Fuerza del Pueblo. Yo no voy para ningún otro partido político. Hay un... Viene un proyecto. Hay un grupo de compañeros que han estado saliendo del PLD a raíz de mi expulsión. Hay otros que tal vez se terminen yendo también de esa organización por razones atendibles. Me dicen que viene En una fin, renuncia fuerte. En fin, yo pienso que todas estas personas que tenemos sensibilidad social, que queremos seguir haciendo aportes en el plano político en el país, bueno, pues estamos en un proceso de conversación para ver qué vamos a hacer, porque una cosa que yo he dicho, la dije en mi discurso del domingo, podrán decir lo peor de mí, pero no podrán apartarme de mis creencias, de mi ideología bochista. No podrán apartarme del cariño inmenso que le tengo a todos los hombres y mujeres del Partido de la Liberación Dominicana. Y no podrán socavar, bajo ningún concepto, mi indeclinable voluntad de seguir luchando por los mejores intereses de este pueblo. Gracias. Por lo tanto, estamos en ese proceso de reflexión, Primicias. porque no me voy a quedar sentado en Moca. Se reunió si con, eso con era Julio lo que César pensaban Valentín. algunos. Se reunió con Julio César Valentín. No, porque es que Valentín anda por el norte y yo ando por el sur. Gracias. Entonces no nos podemos juntar. Gracias, Carlos Amarante. Muchísimas gracias.